Feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. El día de hoy estamos leyendo el capítulo 2, la separación y la expiación, el epígrafe o sección sexta, miedo y conflicto. 1. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoría puede dirigir todo lo que lo es. Tener miedo parece entonces ser algo involuntario y estar completamente fuera de nuestro control. Creemos entonces que estamos nosotros controlando todo lo que parece presentarse en este mundo de ilusiones e inevitablemente tendremos miedo. Me dice Jesús, mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios, porque los actos constructivos es nuestra creación, lo que creamos desde nuestra mente recta. Todo lo demás son falsas creaciones. Jesús me dice que Él puede controlar todo lo que no es importante, todo eso que parece que yo en este mundo de la forma necesito controlar, todo lo que yo quiero controlar en esta ilusión. Y que si se lo permito, también me asesorará sobre lo que sí es importante. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Jesús me dice entonces que Él no puede controlar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es un efecto. El miedo es simplemente un efecto. Así que yo veo entonces algo en esta ilusión. Pienso entonces que juzgué a algún hermano. Creo entonces que cometí algún error, a lo cual quise darle realidad y lo convertí en pecado para mí. Entonces, indudablemente voy a tener miedo. Pero el miedo no es más que un efecto. Es por eso que Jesús me dice, yo no puedo controlar el miedo. Pero el miedo puede ser autocontrolado. Podemos controlarlo nosotros mismos. Tu miedo me impide darte control. Estamos entonces pensando que somos parte de esta ilusión, creyéndonos ese cuerpo parte de esta ilusión e inevitablemente sentimos miedo. Al sentir entonces ese miedo, nos cerramos a ese control que podemos tener de lo que aparentemente está pasando. Me dice que la presencia del miedo significa que hemos
elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Yo creo entonces que la mente tiene las mismas limitaciones que creo que tiene el cuerpo. Como estoy creyéndome que soy un cuerpo limitado, un cuerpo carente, un cuerpo necesitado, estoy rebajando la mente hasta ese nivel, hasta el nivel físico. Estoy creyendo yo que la mente es limitada como el cuerpo. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Creo que la mente es vulnerable. En esta ilusión, entonces, yo rebajé la mente hasta el nivel físico, hasta el nivel del cuerpo. Y creo entonces que la mente puede ser como el cuerpo. Creo entonces que la mente se tiene que limitar a los límites que tiene el cuerpo, que por más que parezca que yo lo entrené, tiene un límite, que por más que parezca que yo trabaje en él, va a llegar siempre a un punto de quiebre, a un punto en donde ya no dé más. Creo entonces que así es la mente. Sin lugar a duda, eso creará una confusión de niveles. Pensaré que mi mente es limitada, que mi mente es vulnerable. 2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, de corregirla. No justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Creemos nosotros entonces que somos responsables de nuestros actos, pero no de nuestros pensamientos. Incluso cuando parece en esta forma que algo no salió como queríamos, que algo se salió de control, que algo no surgió como esperábamos que surgiera, decimos, no pude controlarlo, estaba fuera de mi control. Pero no pensamos entonces que también somos responsables de ese pensamiento que luego materializo en este mundo que veo. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? ¿Por qué entonces aceptas pensamientos dementes? Si crees entonces que no vas a hacer un acto demente porque crees que puedes controlarlo, así que yo voy a hacer las cosas correctamente, voy a hacerlas bien. ¿Por qué entonces no empiezo a analizar mis pensamientos y a desechar todos esos pensamientos de culpa que me llevan al miedo? Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque solamente es en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Mis pensamientos se materializan. Mis pensamientos son los que le dan forma al mundo que veo. Por lo tanto, soy responsable del mundo que veo, porque son mis pensamientos los que lo forman. Puedo culpar a otro de lo que parece ser externo, o simplemente puedo decir, eso sucedió, no es mi culpa, no fui yo, no tiene nada que ver conmigo, pero mis pensamientos son los que forman el mundo.
Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole, entre comillas, autonomía al comportamiento. El comportamiento no es más que la acción que surge del pensamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Si decidimos nosotros entonces entregar a Jesús esos pensamientos, Él los controlará. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Siempre que tengo miedo entonces es que me he dejado llevar por las ilusiones, que he creído tanto en esas ilusiones que me he creído capaz de controlar lo que pasa en esta ilusión. Me he creído capaz de controlar ese aparente resultado que se generará de esas acciones. 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. De nada sirve que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Creo entonces que obré sin amor para con alguna criatura de Dios. Así que siento miedo. Me siento entonces responsable. Sé entonces que hice en esta ilusión algo que no tenía que hacer. Sé que tomé una decisión equivocada. Esa es la razón entonces por la que tengo miedo. Esa es la razón por la que me siento responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Solamente necesito estar dispuesto a cambiar de mentalidad, no de comportamiento. ¿Por qué? Porque de mi mentalidad surge el comportamiento. Eso que parece que yo pienso es lo que materializo en el mundo de las formas que creo ver. El ego quiere siempre cosas concretas, quiere siempre materializar. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La mente es lo único que enferma, por lo tanto la mente es lo único que necesita ser sanado. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. La corrección únicamente debe llevarse a cabo en la mente. Ahí es donde se recibe la corrección. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Ya los síntomas, eso que parece que estoy viendo, ya son los efectos. Nosotros tenemos que entregar la causa para que sea corregida. ¿Cuál es la causa entonces? Esa decisión equivocada que tomé. Esa decisión en donde parece que juzgué sin amor a una criatura de Dios. Esa decisión en donde parece que no presté una ayuda, en donde creo que no fui un buen hermano, en donde hice en esta ilusión algo que no hubiese hecho Jesús, que no hubiese hecho el Padre. Ese es entonces el cambio que necesitamos, que se corrija la causa, no el síntoma. El síntoma es el efecto de esa causa.
4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que los suscitaron. Si yo estoy entonces pidiendo que se me libere del miedo, es como si estuviera dando realidad a esos errores, que en esta ilusión yo creo que fueron reales. Así que entonces yo necesito pedir ayuda, ¿para qué? Para cambiar las condiciones que los suscitaron, para que se me ayude a corregir la causa, esa decisión equivocada que tomé, esa decisión equivocada en donde obré sin amor para con una criatura de Dios, en donde parece que no presté una ayuda, en donde creo que juzgué a algún hermano. Le entrego al Espíritu Santo entonces esa causa, que Él mismo me ayudará a encontrarla, si yo se lo permito, y de esa manera entonces cambiarán las condiciones porque estaré entregando el origen. Lo que creo que ahora me tiene con miedo. No hago nada con entregar el miedo, porque el miedo es el efecto. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. La condición de miedo, la condición de culpa, siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Somos demasiado tolerantes con esa mente errada. Dejamos que la mente vuele, que la mente haga y deshaga en la imaginación y que haga y deshaga en este mundo de ilusiones, que materialice cosas sin sentido. A este nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. No nos hacemos responsables de nuestros propios pensamientos. Y condonas pasivamente las creaciones falsas. Aceptamos esas creaciones falsas, las creamos gustosamente, nos aferramos a ellas. Creemos que sin ellas entonces no vamos a ser felices. Creemos fielmente en esta ilusión que necesitamos todas esas falsas creaciones que hemos hecho. Nos sentimos felices, nos dan miedo, nos causan angustia. Sabemos que en algún momento ya no van a estar porque todas son perecederas, pero aún así amamos en esta ilusión todas esas creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. Lo que parece que yo esté experimentando ahora no importa. Lo que importa entonces es esa causa. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Le pregunto a Jesús, le pregunto al Espíritu Santo. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Antes de hacer cualquier cosa, entonces, simplemente preguntémosle a Jesús, preguntémosle al Espíritu Santo, preguntémosle a ese guía interior si esa elección que parece que queremos hacer está de acuerdo con lo que Él quiere. Recibiremos respuesta y si está entonces de acuerdo nuestra elección con lo que nuestro guía quiere, no vamos a sentir miedo. Estamos entonces, antes de hacer o decir algo, preguntando qué es lo que debemos hacer, a dónde debemos ir, qué debemos decir, con quién debemos estar.
todo eso se nos dirá. De esa forma entonces lo que hagamos nunca nos llevará al miedo. Porque sabemos entonces que esa aparente decisión que hemos tomado en esta ilusión provino de la paz y nos mantendrá siempre en paz. 5. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. La primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. La primera entonces, elijo hacer cosas conflictivas simultánea o sucesivamente. Yo elijo entonces hablar mal de mi compañero de trabajo, al que parece que no soporto. Entonces quiero hablar mal de él porque parece que ha hecho cosas que a mí me molestan, porque parece que me fastidia en la oficina. Entonces decido hablar mal de él con el jefe y con todos. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo. Puede que entonces, después de que yo ya he hablado mal de él con todos los compañeros en la oficina, pues yo no me sienta muy bien con ello, lo cual resulta intolerable para la parte de tu mente que quería hacer otra cosa. Le resulta entonces intolerable a la parte de la mente que me decía, no lo juzgues, puede estar pasando por un problema, no lo juzgues, fíjate que es tu propio espejo, no lo juzgues. La segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes. Entonces yo creo que a pesar de que estoy viendo que ese compañero de la oficina es malo, es conflictivo, pues entonces yo creo que debo mantenerme en silencio y no decirle a nadie. Yo creo que tengo entonces que tragarme mis palabras, como decimos en esta ilusión, y no decirle a nadie nada. Pero eso lo hago sin querer hacerlo realmente, porque yo lo que quiero es decirle a todos el tipo de compañero que tienen en la oficina. Yo lo que quiero es decirle a todos lo peligroso que es, lo malintencionado, lo chismoso que es, y eso es lo que quiero, pero no lo hago porque entonces quiero comportarme de acuerdo a como debo. Ambas situaciones, si hago entonces yo la elección por la parte conflictiva, voy, digo, hablo, o si elijo el mantenerme callada, pero sin estar de acuerdo con ello, ambas cosas harán entonces que mi mente esté en conflicto. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo. Mi mente posiblemente me está diciendo hazlo, hazlo, hazlo. Pero yo, pues, decida quizás no hacerlo porque yo quiero entonces comportarme de acuerdo a como debo, aunque sienta que debo hacerlo. En ambos casos, entonces, está el conflicto presente. Mi mente está en conflicto. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia. Me enojo conmigo mismo, no sé qué hacer. Y es muy probable que también dé lugar a proyecciones.
Empiezo entonces a pensar, bueno, ¿cómo lo digo para que no se den cuenta? ¿Cómo demuestro entonces que este hermano sí es tan conflictivo como es? Y si decidí entonces hablar de él, empiezo a proyectar entonces cómo voy a defenderme ahora que él se entere, y si me dice algo, y si se enoja, y si quiere pelearse conmigo. Empiezo siempre a proyectar. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. El comportamiento responde siempre a lo que la mente le diga que haga. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Yo puedo pasar entonces del primer tipo de error al segundo, pero eso no hace que deje de sentir miedo. 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. Podemos entonces entregarle a Jesús todas nuestras decisiones, entregarle al Espíritu todas nuestras decisiones para que nos guíe. Eso sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente nosotros decidir hacerlo. Pero para ello nos dice Jesús que necesitamos un grado de buena voluntad. Esa pequeña dosis de buena voluntad de la que se nos habla, que nosotros aún no hemos desarrollado. Estamos en ese proceso, en este entrenamiento mental, desarrollando entonces ese grado de buena voluntad. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. Recordemos que el Espíritu Santo, la llamada al despertar, ve lo que nosotros nos creemos en esta ilusión, pero reconoce que somos el Santo Hijo de Dios. Entonces, ve toda esa ilusión y toda la locura, pero no se la cree, sino que utiliza toda esa ilusión para llevarnos al perdón. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que conoces que su voluntad es también la tuya. Hacer la voluntad de Dios entonces no me crea conflicto alguno, siempre y cuando yo reconozca que mi voluntad y la de Dios son una y la misma. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Aceptando el objetivo unificado que me brinda Jesús, que me brinda el Espíritu Santo. El reconocer que mi mente es una con Jesús. Que entonces quiero que se me muestre qué debo decir, qué debo hacer, a dónde debo ir. De esa manera entonces no van a existir discrepancias
entre lo que quiero hacer y lo que hago. Habré recibido entonces la asesoría correcta por parte de mi guía, por parte de Jesús, por parte del Espíritu Santo, para hacer entonces eso que me va a mantener en la paz. 7. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Siempre que siento miedo, significa entonces que tomé una decisión equivocada, que tomé una decisión no amorosa. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto siempre es una expresión de miedo. Dite a ti mismo que, de alguna manera, tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar la expiación, que es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente manera. Reconoce en primer lugar que estás experimentando miedo. Reconozco entonces que no estoy en paz, que no estoy a gusto. Reconozco que tengo miedo. Reconocer. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Entonces, si parece que estoy en conflicto, si parece que estoy en paz, me pregunto a mí mismo, ¿por qué no estoy en paz? Reconozco para mí mismo que no estoy en paz, que estoy experimentando miedo porque debí haber tomado una decisión equivocada. Debí de haber tomado una decisión no amorosa. Por eso entonces ahora me siento en conflicto, por eso ahora tengo miedo, no estoy en paz. Me doy cuenta que el miedo procede de una falta de amor, de ese juicio que parece que hice, de esa situación en la que parece que me enfrenté, de esa acción que parece que realicé en donde no hice con una criatura de Dios lo que haría el Padre. Reconozco el único remedio que existe es la expiación. Reconozco eso. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. La expiación es un regalo de amor perfecto del Padre para con su Hijo, que se cree diferente, que se cree especial, que se cree un pecador. El amor perfecto es la expiación. Entonces, reconozco que estoy experimentando miedo. Le entrego al Espíritu Santo eso que parece que estoy experimentando para que me ayude a llegar a esa causa, para que me ayude a perdonarla. El Espíritu Santo entonces me mostrará qué es lo que tengo que perdonar si yo se lo permito y si yo le pido que lo haga. Entonces, una vez encontrada esa causa, le pido al Espíritu Santo que me ayude por medio de la expiación a deshacer todos esos errores imaginarios, que me ayude a deshacer todo eso que parece que yo me inventé, que no es más que la propia ilusión en la que creo estar. 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. Un gesto de respeto. No veo especialismos.
El milagro lo ofrezco y lo recibo desde el reconocimiento que soy el Santo Hijo de Dios, uno con mi hermano. Así que el respeto deja de lado todo deseo de ser especial, todo deseo de ser diferente. Para el Padre no hay especialismos. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Me hace darme cuenta que soy uno con mi hermano, que somos uno y el mismo. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Siempre que tengo miedo, es señal inequívoca de que necesito la expiación, de que necesito ese regalo de amor perfecto que el Padre me dio. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación, para deshacer esos errores imaginarios, para reivindicarnos como el ser amoroso que somos. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. La necesidad entonces de la expiación es en este sueño de separación en el que me creo diferente, en el que me creo especial. Antes de ese sueño de separación no era necesario ningún remedio, porque el Santo Hijo de Dios reconocía que era la totalidad mismo, que era uno con su hermano y con su Padre. Así que no hacía falta nada. Reconocíamos el amor perfecto que somos. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Yo puedo sentir miedo y puedo decir, sí, necesito la expiación. Pero si no la acepto, si no le pido al Espíritu Santo que realice ese perdón por mí, pues seguiré teniendo miedo. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. La verdadera curación tiene lugar cuando aceptamos la expiación, cuando aceptamos el remedio. Podemos nosotros reconocer que estamos en conflicto. Podemos nosotros reconocer que tenemos miedo. Pero hasta que no aceptemos entonces la expiación, el miedo seguirá ahí. Seguiré viendo conflictos, seguiré viendo problemas, seguiré sintiendo tristeza en esta ilusión. Hasta que acepte la expiación, el miedo se deshace. 9. Todo el mundo experimenta miedo. Así que el miedo en esta ilusión no hace excepciones. Todos los que parece que estamos en esta forma, de una u otra manera experimentamos miedo. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Esa pequeña dosis de buena voluntad de la que me habla Jesús. Con esa pequeña dosis de recto pensar, entonces, si estoy experimentando miedo, pues simplemente le digo al Espíritu Santo, ayúdame a llegar a la causa, porque quiero entregártela, porque quiero que sea disuelta, porque reconozco que tú puedes disolver todo eso si yo te lo permito, y este es el momento que elijo para hacerlo. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece
totalmente consciente de él todo el tiempo. Nadie permanece totalmente consciente de lo poderosa que es su mente. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. El hecho de que yo en esta ilusión me crea frágil, me crea diferente, me crea especial. Mi mente, la mente que le pertenece al espíritu, sigue siendo perfecta y está en perfecta unicidad con el Padre. Y la mente errada, la mente que creo que es la que uso la mayor parte del tiempo en esta ilusión, sigue creando. Falsamente, pero sigue creando. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Parece a veces imposible que tengamos una mente tan poderosa, capaz de mover montañas. Pero no es eso por lo que nos negamos a aceptar ese poder. Nos negamos a aceptar ese poder por la responsabilidad que conlleva. Conlleva una gran responsabilidad reconocer que lo que parece estar pasando en esta ilusión se debe a mis pensamientos. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Prefiero entonces yo decir, bueno, yo no tengo la culpa de que estemos pasando por una pandemia. Si parece que eso se desarrolló en otro continente y yo no tengo la culpa de ello. No tengo la culpa de que se haya extendido por todo el mundo. Prefiero entonces pensar que mis pensamientos son insignificantes, que no tienen poder alguno, en vez de hacerme responsable que yo, cuando me enteré que había un virus mortal, lo primero que pensé fue que se iba a expandir por el mundo entero. Prefiero pensar que mis pensamientos no tienen ningún poder, en vez de asumir la responsabilidad de que la mente crea constantemente. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Yo prefiero entonces decir, la pandemia se dio del otro lado del mundo, no tiene nada que ver conmigo. Estoy mitigando esos pensamientos. ¿Pero qué estoy haciendo con ello? Percibiendo a mi mente como impotente. Percibiendo a mi mente como no capaz de crear. Percibiendo a mi mente como algo insignificante, como algo separado, como algo aislado. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puedes que dejes de tenerle miedo. Pero es bastante improbable que le tengas respeto. Si creo yo que lo que pienso no se materializa,
Está bien, ya no tengo miedo entonces. No siento miedo, no siento culpa de pensar que sí, que el virus entonces pudo expandirse por el mundo entero debido a mis pensamientos, a que eso fue lo primero que pensé, pero entonces estoy haciendo que mi mente sea cualquier cosa en esta ilusión. No estoy sintiendo respeto por el poder que esos pensamientos tienen. O sea, estoy de alguna u otra forma disminuyendo, según yo, el poder de la mente. Saliéndome de esa responsabilidad. Pensando que cómo es posible que mis pensamientos vayan a ser tan poderosos para que, junto con el de mis hermanos, hayamos creado una pandemia en el mundo entero. No hay pensamientos fútiles, no hay pensamientos inútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo pensamiento produce forma en algún nivel y somos nosotros los únicos responsables de esa forma que se produce de nuestros pensamientos. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. En este nivel en el que nos creemos todos separados, aparte, distintos, especiales, diferentes, estamos fabricando, estamos creando falsamente, pero de igual manera estamos haciendo que se concreten esos pensamientos. Así que es importante que empecemos nosotros a reconocer el poder de nuestra mente. Empecemos a reconocer que la mente es muy poderosa, que no ha perdido ni perderá nunca su fuerza creadora. Que la mente nunca duerme. Que la mente está creando constantemente. Que la mente es tan poderosa que podría ser capaz de mover montañas. Que no creamos que pensar eso es algo arrogante y que no limitemos entonces todo el poder de nuestra mente por el miedo que le tenemos a nuestros pensamientos. Empecemos a pensar con Dios y materialicemos entonces esos pensamientos en lo que Dios quiere que materialicemos. Así empezaremos a reconocer entonces el poder del Santo Hijo de Dios, el poder de la mente que es el Santo Hijo de Dios. Y si empiezo entonces a reconocerlo, empezaré a crear desde el espíritu que soy, a extender el amor mismo que soy. Por ahora, empecemos entonces a darnos cuenta que si siento miedo, si parece entonces que estoy experimentando algún conflicto, alguna pena, algún dolor, una tristeza, no es más que esa decisión equivocada que tomé, pero que siempre, siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz, en favor de Dios por mí. Hemos dado lectura al capítulo 2, la separación y la expiación, a la sección sexta, miedo y conflicto.